Amigos, amigas, como siempre, un placer saludarlos. Hoy jueves 11 de mayo del 2023, pues vamos con otra información interesante, en este caso sobre el COVID y también sobre la viruela de mono. La duda y la cuestión ahorita es que la gente está pues ya muy confiada y dice que la epidemia del COVID ya se acabó. Y pues eso es un error gravísimo. Yo creo que el gobierno federal lo ha manejado muy mal. También la OMS lo está manejando mal, pero ¿en qué sentido? En el uso correcto de los términos. Se acabó la emergencia de la pandemia. No se acabó el COVID, no se ha acabado la enfermedad, ni tampoco, en este caso, la alerta. Es muy diferente tener una emergencia internacional a seguir teniendo un proceso de monitoreo y de vigilancia. Entonces, aguas, porque ahí mucha gente está cayendo en que ya se acabó la pandemia y todo perfecto, no uso cubrebocas, hago lo que quiero, todo está excelente. Pues no es cierto, ¿eh? Están totalmente equivocados y es una cuestión, pues errónea. Primero vamos a ver las dos noticias, ¿no? La primera, ¿qué nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues que la viruela del mono ya se acabó. Esto fue desde principios del 2022 y hasta hace, pues, el 8 de mayo, 87,000 casos en todo el mundo. Afortunadamente no pegó tan duro como lo que se podía pensar, en este caso, como el COVID, pero sigue habiendo prevalencia. Sin embargo, ya disminuyeron los contagios, por lo tanto, ya no es una emergencia. Entonces, eso es lo que tenemos que tener nosotros muy claros. Entonces, pues bueno, hubo enfermos, 87,000, afortunadamente no hubo tantos decesos. Y aunque sigue la transmisión, y aquí lo estamos checando, dice que hay una preocupación por un posible rebrote en algunas regiones y persistencia en algunos otros países. Entonces, pues bueno, esta información ya no, pero aquí vámonos con lo importante. ¿Qué dice la Organización Panamericana de la Salud, que por supuesto tiene correlación con la Organización Mundial de la Salud? Dice que hace 5 días, es decir, el 5 de mayo, ya declararon que el COVID ha finalizado como emergencia sanitaria internacional. Ojo aquí con los términos. Y hasta nos dice esto y advierte, no significa que hayas dejado de terminar. Y es muy importante porque el virus, aquí nos está comentando, llegó para quedarse. Entonces deben de entregar actividades de vigilancia y respuesta. Entonces es un problema de salud que está ahí y va a continuar. Entonces esto es muy importante porque yo veo que en muchos países ya están relajando las medidas. Entonces, ¿qué dice? Hay que ver, prepararse para futuros eventos, por supuesto. Seguir con la vacunación es algo fundamental. Y además hay que seguir con la vigilancia y el monitoreo, no con el sentido de urgencia, pero sí estarlo monitoreando, seguir trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver aquí los términos importantes al respecto. En este caso, ¿qué nos está diciendo? Aquí la organización, perdón, la universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, específicamente de el área de medicina, nos dice que hay 4 clasificaciones y esto también es muy importante porque se acabó como tal la emergencia de la pandemia. Entonces, ¿qué nos dice? Que la pandemia deben de cumplirse 2 criterios: que la enfermedad esté en varias partes del mundo al mismo tiempo y afecte a más de un continente y que sean transmitidos de manera comunitaria. Luego tenemos el brote epidémico, que no es otra cosa más que una aparición repentina de una enfermedad infecciosa en un lugar específico y en un momento determinado. Por ejemplo, puede haber un brote de casos de dengue, de Zika, perdón, o de chikungunya, etcétera. Y luego tenemos la epidemia, una enfermedad que ya se está propagando rápidamente y activamente y que empieza a aumentar los casos significativamente. Por ejemplo, hace algunos años los casos de cólera, los casos de tifoidea y todas estas enfermedades este, del estómago. Y por último, se le llama endemia o una enfermedad endémica a aquella que se presenta en una población determinada en ciertos momentos y está teniendo una prevalecencia, como es justamente lo que es el virus de el dengue
o lo que le llaman la malaria o el paludismo. Esa es una enfermedad endémica. ¿De dónde? Pues de la mayoría de las regiones tropicales, por ejemplo, Vietnam, en partes de África, en partes acá de la República Mexicana, como lo es Oaxaca, Chiapas, Guerrero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalizamos esto con qué nos está diciendo, en este caso, lo que es la BBC, respecto a que, pues sí, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia de la pandemia que ha terminado, nos dice que sí, ha llegado a su fin, pero la emergencia, no la enfermedad como tal. Aquí nos está diciendo, no significa que haya terminado como una amenaza para la salud mundial. Y lo peor que puede pasar en este caso, pues en los países, es que digan que, pues que ya se acabó, que todo está perfecto y que no es motivo de preocupación. Entonces, como ven, pues al final realmente parece que fueron 20 millones de muertos más los que se acumulen. Y en ese sentido, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Pues a que el virus no se ha ido, no ha terminado, pueden haber rebrotes y lo peor, puede haber variantes que sean de consideración, es decir, que se transmitan rápidamente, que tengan una enfermedad muy agresiva y que escapen a la inmunidad previa, tanto de las infecciones anteriores como de las vacunas, o en este caso de la vacunación. Entonces, el llamado para que la gente no se relaje, no crea que ya pasó, esto no ha terminado. De ninguna manera ha terminado. Va a terminar el día en que no haya ningún caso y nadie reporte nada, pero eso pues es imposible precisamente porque ya entró en la desaceleración y va a ser endémica. ¿Cuándo se va a manifestar? ¿Cuándo van a haber oleadas? ¿Van a estar otra vez coincidiendo con los periodos vacacionales o con las fechas de las fiestas decembrinas, con el inicio de año? No se sabe, muy probablemente sí, lo importante es que haya menos casos, pero de eso a que ya se terminó el COVID, están hablando con personas, ya nadie usa cubrebocas, no hay sana distancia, no les interesa, es un error total, creer que ya se terminó. Entonces, hay que seguir alertas, obviamente esperar y ver qué pasa, pero pues como yo siempre digo, hay que esperar lo mejor, preparados para lo peor. Y de esta manera no nos van a sorprender. Entonces, pues hasta ahí. Buenas dos noticias, sí. ¿Es el final? No. Pero aún así el panorama, pues luce bueno. Habrá que esperar cómo se sigue manifestando en los siguientes días. Entonces, hasta aquí la información. Nos vemos la próxima.